Cuba es un país latinoamericano que destaca mucho por ser el único país de la región que llegó a consolidarse como un estado socialista, alinearse con la Unión Soviética y además uno de los pocos países socialistas que aún siguen vigentes en el mundo. Mucho se ha hablado sobre Fidel Castro y la dictadura cubana, de su revolución socialista, de sus logros sociales, de su mala reputación en términos de libertades y de su historia como enemigo de los Estados Unidos. Sin embargo, Cuba no comenzó a existir con la Revolución Cubana en 1959. Muy poco se ha hablado sobre la Cuba antes de la Revolución, y normalmente este periodo suele ser descrito como un periodo de oscurantismo en donde Cuba fue un país muy atrasado, desigual y moralmente decadente. Sin embargo, a pesar de que algunas de estas cosas tienen cierta veracidad, es totalmente erróneo reducir a la Cuba prerevolucionaria solamente a eso. El día de hoy te hablaré sobre cómo era Cuba antes de Fidel Castro. Primero, para determinar si la Cuba prerrevolucionaria era o no un país atrasado, debemos revisar los datos sobre la situación de la educación y la salud de la isla en los años 50. Con respecto a la educación, en 1953, Cuba tenía un índice de alfabetización del 76%, era el cuarto país más alfabetizado de Latinoamérica. Este país tenía más de 1.700 colegios preescolares, más de 7.500 colegios de educación primaria, 129 de educación secundaria, 48 escuelas técnicas, 4 universidades y 5 escuelas de educación especial. Todas estas instituciones albergaban a aproximadamente 1.200.000 estudiantes, en una población de aproximadamente 6 millones de personas. Con respecto a la salud, Cuba tenía aproximadamente un médico por cada 1.000 habitantes, lo que lo convertía en el tercer país de América Latina con más médicos en relación a su población, solamente por detrás de Argentina y Uruguay. Estos porcentajes que les dije anteriormente sobre la educación y la salud de Cuba, en los estandartes actuales son malos porcentajes. Sin embargo, en los estandartes de aquella época eran unos porcentajes muy buenos, y son prueba de que definitivamente la Cuba prerevolucionaria no era un país atrasado. Sabiendo el desarrollo de la isla, sigue preguntarnos cómo era la calidad de vida, el ingreso y el nivel de desigualdad en Cuba durante este periodo. Revisaremos algunos datos en relación a ello y los compararemos con los datos de la Cuba moderna, a ver si han mejorado o empeorado. Lo primero es algo muy básico, el consumo de comida. En el año 1948, Cuba era el tercer país de América Latina cuya población estaba mejor alimentada, consumiendo unas 2.730 calorías por día. En cambio, en el año 1995, luego de que la Unión Soviética le retirara todo el apoyo material a Cuba y este país cayera en el llamado periodo especial, en donde fue azotado por una gran crisis económica, Cuba cayó al último puesto, convirtiéndose en el país cuya población estaba peor alimentada de toda América Latina, consumiendo apenas unas 2.291 calorías por día. Seguimos con una serie de características que nos ayudarán a conocer más sobre la calidad de vida en Cuba en este periodo. Empezamos con la cantidad de líneas telefónicas. En 1958, Cuba tenía 3 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, siendo uno de los países con más teléfonos de América Latina. En 1994, Cuba todavía seguía paralizado en 3 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, ganándose uno de los últimos puestos en el ranking de Latinoamérica. Seguimos con los radios. En el año 1958, Cuba tenía 169 radios por cada 1.000 habitantes, siendo el segundo país de toda América Latina con más radios, solamente superado por Uruguay. En 1991, Cuba tenía aproximadamente unos 190 radios por cada 1.000 personas, que si bien es un aumento, ha caído varios puestos en el ranking de Latinoamérica. Seguimos con los televisores. En 1957, Cuba tenía 45 televisores por cada 1.000 habitantes, siendo el país de América Latina con más televisores y el quinto en todo el mundo. En 1995, Cuba tenía 170 televisores por cada 1.000 personas, lo que representa un gran aumento. Sin embargo, ha caído varios puestos en el ranking de América Latina, siendo el cuarto país con más televisores, y ni hablar de los puestos caídos a nivel mundial. Por último, los automóviles personales. En el año 1958, Cuba tenía 24 automóviles por cada 1.000 habitantes, siendo el segundo país de América Latina con más automóviles, solamente superado por Venezuela. En 1988,
Cuba tenía 23 automóviles por cada 1000 habitantes, ocupando el puesto número 9 de toda América Latina y siendo el único país de la región que en vez de aumentar la cantidad de automóviles, se redujo. Finalmente, una de las cosas que más se divulga y se critica de la Cuba prerevolucionaria era el nivel de degeneración moral de la isla. Y, en efecto, en 1913 se introdujo una ley para desregular la prostitución en el país, y en los años siguientes se abrieron muchísimos burdeles, especialmente en La Habana. Esto se convirtió en un negocio altamente lucrativo por las ganancias millonarias que generaba el país en turismo. Todo esto le dio a Cuba la fama de ser el burdel de América Latina, de ser un país decadente y degenerado. En los años 1958 había unas 11.500 prostitutas en Cuba, la mayoría de ellas concentradas en La Habana y en su mayoría mujeres negras y mulatas de bajos recursos. Luego de la Revolución Cubana, en 1959, el nuevo gobierno revolucionario veía a la prostitución como una herencia de una decadente sociedad capitalista, y a pesar de que no llegó a ilegalizarla completamente, introdujo muchas leyes que regulaban esta práctica y creó centros de rehabilitación para ayudar a estas mujeres. En los años siguientes, la prostitución se redujo mucho, pero a partir de 1994, cuando Cuba entró en el periodo especial, la cantidad de prostitutas explotó en el país. Esta vez eran mujeres de todas las razas y muchas de ellas adolescentes. Gracias a la crisis económica, una prostituta en promedio ganaba más dinero que un profesional cubano. Además, muchas mujeres veían esto como una oportunidad para alguna vez conocer a un hombre extranjero, casarse y poder salir de Cuba. En el año 2016, habían unas 89.000 prostitutas en el país. Entonces, si aún sabiendo que la Cuba prerevolucionaria objetivamente hablando no era un país tan malo, ¿por qué los cubanos apoyaron a Fidel Castro? ¿Cuáles fueron las razones por las que los cubanos derrocaron al gobierno prerevolucionario? Hubieron varias. En primer lugar, fue lo políticamente inestable que fue este periodo. Verán, luego de que Cuba obtuvo su independencia de Estados Unidos en 1902, el país se caracterizó por tener muchos golpes de Estado y revoluciones. En 1933, un grupo de estudiantes y algunos oficiales militares tomaron las armas y derrocaron al quinto presidente de Cuba, Gerardo Machado. Durante un periodo, Cuba tuvo un gobierno democrático y todo parecía ir bien, pero en 1952 hubo un golpe de Estado en donde Fulgencio Batista se hizo con el poder en el país. Esta inestabilidad hizo las condiciones propicias para que la corrupción y la represión política aumentara, y los cubanos sencillamente se cansaran de este gobierno y quisieran algo nuevo. Un gobierno honesto y democrático que velara por la libertad y la igualdad. La segunda razón tiene que ver con la primera. La inestabilidad política no permitió llevar a cabo una buena diversificación económica en la isla. En los campos, la economía cubana dependía muchísimo de la producción de la caña de azúcar, y una gran cantidad de obreros cubanos, denominados macheteros, se dedicaban a este negocio. Sin embargo, la cosecha de caña era por temporada, y los macheteros solamente podían trabajar 4 meses al año, mientras que el resto de meses sobrevivían a duras penas, endeudándose mucho y aguantando el hambre. La última razón es que Fidel Castro no fue un hombre muy honesto. Verán, desde que Fidel Castro saltó al ojo público, este hombre se mostró como un socialdemócrata moderado. En 1953, luego del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro dijo: "Ni comunismo ni marxismo es nuestra idea. Nuestra filosofía es una democracia representativa y una justicia social en una economía bien planificada". Muchos cubanos de clase media y alta apoyaron a Castro pensando que este era un demócrata. Incluso estadounidenses como el escritor Ernest Hemingway apoyaron a Castro y dieron la bienvenida al triunfo de su revolución en 1959. Luego del triunfo, Castro dijo cosas como: "Esta es una revolución enteramente democrática. Todos los derechos humanos son los derechos de la revolución. Libertad de opinión, de escritura, de expresión, de reunión y de creencia. Son santas libertades de nuestra revolución". Sin embargo, poco a poco Castro se fue tornando más radical y autoritario. Comenzó a irrespetar fuertemente a la propiedad privada, a distanciarse de los Estados Unidos y a acercarse a la Unión Soviética. A finales de 1961, Fidel Castro finalmente se quitó la máscara y dijo: "Esa capacidad de crear, ese sacrificio, esa generosidad,
Eso es el socialismo, y por eso somos socialistas, y siempre seremos socialistas. Por eso somos marxista-leninistas, y siempre seremos marxista-leninistas. Como habrás visto, por desgracia, Cuba es un país que a lo largo de su historia no ha tenido mucha suerte. Sin embargo, también se han creado muchas mentiras alrededor de la historia de este país, y más específicamente sobre la Cuba prerevolucionaria. Estaba muy lejos de ser un país decadente y atrasado, y de hecho era un país bastante desarrollado para su época. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.